Buenas tardes, jóvenes, aquí nuevamente saludándolos, iniciando semana. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con estos ejercicios de balanceo. Creo que son de muchísima utilidad, ya lo comentamos. Estoy viendo por ahí alumnos que se les está dificultando, pero creo que la única manera de aprender es a través del reforzamiento, a través de estar realizando en forma continua ejercicios. Quiero decirles que en el tema anterior, por ahí hice un error, se me pasó a hacer una corrección en el título. Si se fijaron, la ecuación estaba en un medio ácido, había de por medio ácido clorhídrico, pero el procedimiento todo se hizo correctamente, el único error era el título. El día de hoy vamos a trabajar otra ecuación, pero ahora una ecuación en un medio básico. Es importante que retomemos lo que hemos aprendido en relación a que las sustancias que se encuentran tanto de manera orgánica como inorgánica se encuentran clasificadas como sustancias por su pH en sustancias ácidas, sustancias alcalinas o básicas y sales o sustancias neutras. Y bueno, dentro de esa diversidad de sustancias son compuestos que pueden reaccionar y que pueden reaccionar ácidos con sales, ácidos con bases, bases con bases, etcétera, porque va a haber dentro de esos compuestos otros elementos que van a estar de por medio y que tienen la posibilidad de poder reaccionar y formar otros nuevos productos. Y bueno, el día de hoy vamos entonces a trabajar con este tema del método nuevamente ion-electrón. El método ion-electrón es un método en donde se obtienen semireacciones. Por ahí algunos me mandaron ejercicios que no estuvieron apegados al proceso de ion-electrón o a través de semireacciones. Es importante que lo hagan porque es practicar métodos diferentes. Y el método ion-electrón es conocido también como método de semireacciones, como lo menciono. La ecuación redox se divide en dos semireacciones. ¿Por qué dos semireacciones? Porque estamos hablando de una oxidación y una reducción. Entonces siempre habrá dos semireacciones. Las semireacciones se equilibran separadamente y después se suman, dando la ecuación equilibrada de la reacción redox. También ya lo hemos comentado. Cuando se realiza este proceso es que al final el ajuste de los átomos o de la masa atómica para que se cumpla la ley de conservación debe ser de ambos lados igual, tanto reactivos como productos. Y nuevamente recordar que debe de escribirse una ecuación correctamente para que nosotros no cometamos el error de escribir un producto o una sustancia que no sea. Si no está escrita correctamente, no significa nada, no existe esa sustancia. La ecuación se escribe en forma desequilibrada, es decir, no sabemos qué cantidad de cada uno de estos productos, de estas sustancias o de estos compuestos intervienen en la reacción. Tenemos que usar precisamente este proceso, este método para encontrar ese ajuste o ese balanceo al final y estemos completamente seguros de que estamos hablando de
de sustancias que reaccionan y que nos producen tanta cantidad de sustancias como productos y que sean correctos. Primero, como lo hicimos en la ocasión anterior, poco a poco se van familiarizando más con este procedimiento de encontrar los números de oxidación de cada uno de los elementos, y de igual manera el día de hoy vamos a trabajar con diferentes sustancias que van a reaccionar para formar estos compuestos, y estamos hablando del yoduro de cromo, estamos hablando del hidróxido de potasio, del cloro en forma gaseosa, y que acuérdense que los gases, mencionamos algunos gases que deben ser en forma diatómica, como es el ejemplo de aquí de esta sustancia que es el cloro, y como producto nos va a originar, dijimos que es importante analizar qué sustancias, qué elementos tenemos para que podamos predecir qué se nos puede formar. Y si tenemos cromo, podemos formar cromato, podemos formar un cromato de potasio porque tenemos un potasio también involucrado. En el caso del yodo, podemos formar un yodato, y formar un yodato de potasio porque también lo tenemos involucrado. Con el hidrógeno y el oxígeno, posibilidades de formar agua, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y con el cloro, que también es un elemento fuertemente electronegativo, que también ya lo comentamos, que puede tener muchas posibilidades de reaccionar, que igual con el potasio nos puede formar un cloruro de potasio. Y entonces tenemos nosotros ya las posibilidades de obtener productos a través de sustancias reactantes. Los valores de oxidación, nuevamente, cuando hablamos de sustancias que tienen dos elementos, es mucho más fácil. Aquí en este caso tenemos el yodo, que lo encontramos como anión, y si buscamos en su tabla periódica su número de oxidación variable, tenemos exclusivamente el -1 como anión. Por lo tanto, para poder balancear o equilibrar las cargas de esos electrones, tenemos que agregar 3 átomos de yodo para que con el número del catión cromo con 3 nos dé igual a 0. Con el hidróxido de potasio, ya estamos familiarizados con estos productos, con estas sustancias, perdón, y tenemos el +1 y el +1 como cationes, hidrógeno y potasio, y con un -2 del oxígeno nos daría igual a 0. Y es importante recordar que cualquier sustancia elemental en una reacción, su número de oxidación es igual a 0. Y en los productos, otra vez recordando que cuando tengamos 3 elementos en una reacción, busquemos los extremos, en este caso el -2 que ya conocemos y el +1 que ya conocemos. Para poder equilibrar tendríamos que tener 4 átomos de oxígeno, que multiplicados por -2 nos da -8, y para igualar las cargas tendríamos que tener 2 átomos de potasio, que multiplicados por 1 serían +2, y +2 y -8 nos faltarían 6 cationes o 6 electrones para completar los 8. Entonces tendríamos que utilizar el número de oxidación 6 del cromo. En el caso del yodato de potasio, -2 por 4, 8, y 1 serían -7, el valor del yodo 7. Buscamos en la tabla periódica número de oxidación del yodo, si es posible el 7, aquí es correcto, y igualamos a 0.
En el caso del cloruro de potasio, menos 1 más 1, 0, y el agua pues ya lo hemos manejado en muchas ocasiones. ¿Qué sigue de esto? No todas las ecuaciones tienen la misma presentación. No en todas las ecuaciones se involucra exclusivamente una sustancia que oxida y otra que reduce. Lo que sí es importante que siempre debe existir una oxidación y una reducción, pero en este caso encontramos el yodo que puede ser anión o puede ser catión. Por lo tanto, hay posibilidades de que exista en esta reacción dos sustancias que se oxiden, como lo tenemos aquí. El cromo va a pasar de 3 a 6 como lo vimos anteriormente, y de 3 a 6 está haciéndose más positivo, y si se está haciendo más positivo, se está oxidando, está perdiendo electrones. En el caso del yodo tenemos igual, de menos 1 a 7 está haciéndose más positivo, por lo tanto está también perdiendo electrones y se está oxidando. Tenemos dos sustancias que se están oxidando, el cromo y el yodo. Y tenemos el cloro que se está reduciendo con un valor de 0 a menos 1. En la regla que pusimos de 0 a 5 y de 0 a menos 5, volvemos a recordar esa tabla, esa regla que nos ayuda muchísimo para poder saber cómo estamos realizando ese proceso o cómo estamos clasificando el proceso de óxido-reducción. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Estas dos sustancias ya no es necesario tenerlas por separado. ¿Por qué razón? Porque el yoduro de cromo está en ambos lados, entonces puede ser la sustancia reactante para que nos produzca estos dos compuestos. Y aquí lo vemos en esta semireacción. Se combinan los pares, que es lo que teníamos ahorita, ¿sí? Y una para la oxidación y otra para la reducción. Y tenemos aquí, le puse la O y la R para que definan lo que es el proceso de oxidorreducción, que analicen, que observen dónde está la oxidación y dónde está la reducción. Y aquí tenemos entonces el cromo, que nos va a formar el cromato de potasio, y el yodo, que nos va a formar el yodato de potasio. Y en este caso de la reducción tendríamos el cloro, que pasa a formarnos en la reducción el cloruro de potasio. Los átomos se equilibran añadiendo el coeficiente adecuado. La fórmula nunca cambia. Nunca intenten cambiar la estructura de cada compuesto, ¿sí? Porque si cambiamos la estructura de un compuesto ya no significa nada, ya no es la sustancia. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a cambiar? Exclusivamente números, coeficientes, lo único que podemos cambiar. Pero aquí en este proceso, fíjense que es importante lo que se indica paso a paso para llegar al final del ajuste o del balanceo. ¿Qué nos dice aquí la fórmula que dice que cada reacción se equilibra en forma separada? Lo que yo haga aquí no lo voy a incluir de este lado. Yo cada una de ellas voy a hacer el proceso que se vaya desarrollando. Lo quise poner en blanco para que tomen en cuenta esta consideración. Se equilibran todos los átomos excepto el oxígeno y el hidrógeno. Excepto el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, si yo tengo de este lado, tengo un cromo
yo del otro lado debo de tener un cromo. Si yo aquí tengo 5 potasios, entonces yo debo de agregar a este iodato de potasio un 3, porque aquí tengo, ya tenían el cromato de potasio, ya tenía 2 potasios. Si me voy a la parte, me regreso, aquí tenía yo iodato de potasio con una molécula, pero como aquí voy a balancear, voy a agregar los coeficientes para ir ajustando, entonces nuevamente me voy hacia adelante y vuelvo a poner lo que yo estoy agregando de este lado. 3 potasios y 2 potasios me darían 5. En la reacción inicial, el potasio estaba como reactante, tenía yo al hidróxido de potasio. Por lo tanto, al igualar los potasios del lado de los reactivos, tengo que agregarlo como hidróxido de potasio. Es importante que vayan escribiendo en un cuaderno cada paso, porque si no tendrían que estar regresando el video en forma continua y se perderían. Entonces, conforme vayamos avanzando, lo van escribiendo en su cuaderno y es más fácil seguir el proceso o los pasos de este método. En el caso del cloro, tenemos 2 cloros y en el producto teníamos al cloruro de potasio. Para igualar la cantidad de cloros en ambos lados, tenemos que agregar un coeficiente 2. Y ahora sí tenemos 2 cloros y tenemos 2 cloros. Entonces tendríamos en el cloro como producto, que ya lo habíamos visto en la ecuación inicial, el cloruro de potasio. ¿Qué sigue después de esto? Vamos a equilibrar los átomos de oxígeno. Ahora sí vamos a equilibrar los átomos de oxígeno. Se verifica primero que en ambos lados exista la misma cantidad. Si no hay la misma cantidad en ambos lados, vamos entonces a agregar agua, ¿sí?, al lado donde haya menos cantidades de oxígeno. ¿Dónde hay menos cantidad de oxígeno? En el lado de los reactivos teníamos 5 oxígenos. Del lado de los productos teníamos 4 y 4, 8 oxígenos. Por lo tanto, lo vamos a agregar del lado de los reactivos, del lado izquierdo. Y contamos aquí, serían 3 por 4, serían 12 y 4, 16 oxígenos. Y del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, del lado de los reactivos, tenemos 5 por 1, 5 oxígenos. Por lo tanto, nos faltarían 11. Esos 11 los vamos a agregar como moléculas de agua. Por lo tanto, vamos a agregar 11 moléculas de agua en donde están los 11 oxígenos. En el lado de la reducción o de la semirreacción de reducción, tenemos que el agua lo vamos a agregar del lado derecho, porque del lado izquierdo tenemos un oxígeno y del lado derecho no tenemos ninguno. Y entonces igualaríamos, aquí teníamos 2 por 1, 2 oxígenos. Por lo tanto, tendríamos nosotros que poner 2 moléculas de agua para que tuviéramos 2 oxígenos. ¿Qué sigue? Vamos a equilibrar los átomos de hidrógeno. Ahora, fíjense, primero hicimos el ajuste de los elementos sin incluir el hidrógeno y el oxígeno. Después hicimos el ajuste del oxígeno, tanto de las semirreacciones de oxidación como en las semirreacciones de reducción.
Ahora vamos a hacer el ajuste o el equilibrio de los átomos de hidrógeno y vamos a revisar si están en ambos lados. Si no están en ambos lados equilibrados, entonces vamos a añadir hidrógenos, protón, hidrógeno. ¿A qué lado donde faltan los átomos de hidrógeno para equilibrarlo? Es donde están faltando los hidrógenos para equilibrarlo. Ejemplo, aquí tenemos nosotros los 11 hidrógenos, perdón, los 22 hidrógenos de los reactivos, más 5 serían 22 y 5, 27. Por lo tanto, tendríamos que agregar 27 hidrógenos. Del lado de la semirreacción de reducción, tendríamos aquí a 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces tendríamos que agregar 2 hidrógenos más porque ya teníamos del hidróxido de potasio 2 hidrógenos. Tendríamos 2 y 2 son 4 y equilibramos en ambos lados la cantidad de hidrógenos. Ahora, en las reacciones vamos avanzando, ya tenemos equilibrados elementos que no sean oxígeno e hidrógeno, tenemos oxígenos equilibrados, tenemos los hidrógenos equilibrados. ¿Qué sigue después? Ya vamos terminando, si nos ponemos a analizar, vamos avanzando y vamos terminando con el proceso, ya solo nos falta ir a analizando el número de coeficientes de ambos lados para completar el ajuste. En las reacciones en el medio alcalino, para cada ion presente en la ecuación se añade un hidróxido. Por cada hidrógeno que haya se añade un hidróxido. ¿Sí? Y entonces también cuando la haya al agregar ese ion hidróxido y exista un hidrógeno, por obvio que se va a formar agua, y entonces en lugar de poner aparte el hidrógeno y el hidróxido, juntamos los dos y los convertimos en agua. Y aquí tendríamos el ejemplo. Si nosotros tenemos la cantidad de hidrógenos que serían 27, y entonces a esos 27 agregaríamos 27 hidróxidos, del otro lado tendríamos los 27 hidrógenos que estaban en la ecuación anterior, los convertimos con el hidrógeno en agua. Del lado de la semirreacción de reducción, de igual manera, tendríamos los dos hidróxidos, y aquí en este caso no tendríamos más que la cantidad que se formaría a través de esa adición de hidróxidos. Después de esto, se van a equilibrar las cargas. Las cargas, que es la suma de todas las cargas de los productos y los reactantes. Aquí veo que también se dificulta en encontrar esos electrones que están involucrados dentro del proceso de la oxidorreducción. Y ¿cuál es lo que está involucrado aquí en el proceso de oxidorreducción? Tenemos el iodato de potasio y el cromato de potasio. Y en la de reducción tenemos el yodo, el cloro. Y entonces, ¿cómo vamos a obtener ese número de electrones que están involucrados en el proceso de la oxidorreducción? Tendríamos aquí el valor del yodo,
tendríamos un valor de 7, como lo vimos en los números de oxidación que ustedes colocaron, y 7 por 3 moléculas del iodato de potasio sería 21. Y del cromo tendríamos 6, como también lo vieron en su registro de números de oxidación. 21 y 6 serían 27. Tendríamos un total de 27 electrones. Del lado de la reducción, no siempre se obtiene el mismo número de electrones. Por eso hay que ajustar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un procedimiento para que nos iguale el número de oxidación en ambos lados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos el cloro, que era su número de oxidación a 0 y pasó a 2. Por lo tanto, tenemos 2 electrones que están involucrados en el proceso de la reducción. Como tenemos 27 aquí, tenemos 2 acá, entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a utilizar un número que multiplicado como un común multiplicador nos dé el número igual de electrones en ambos lados. Y sería el mínimo común el 2 y el 27. Si multiplicamos el 27 que teníamos en la otra ecuación, 27 electrones por 2, nos daría 54. Y si multiplicamos 27 por 2, también nos daría los 54. 2 por 27 y 27 por 2. Y entonces tendríamos ya igualado, pero para multiplicar tendríamos que hacer la operación en toda la ecuación. Lo que teníamos en la anterior, si aquí multiplicamos por 2, aquí teníamos 27, aquí teníamos 3, aquí teníamos 1, aquí teníamos 27, aquí teníamos 11, aquí 5 y aquí 1. Y acá estamos multiplicando el 2 por el 27. Por lo tanto, aquí estamos obteniendo el 1 por el 27, el 2 por el 27, el 2 por el 27, el 2 por el 27, 2 por 27, 2 por 27 y 2 por 27. Y de esa manera tendríamos igualado en ambas semireacciones la cantidad de materia para lograr encontrar ese balanceo de ecuación. ¿Qué sigue después de esto? Pues vamos a tener todos estos números que encontramos en base a ese procedimiento. Vamos a juntar ahora sí del lado de los reactivos, ya no lo vamos a tener por separado como semireacciones, porque ya completamos el proceso. Vamos a juntar el cromo donde le corresponda, el cloro en forma gaseosa y el hidróxido de potasio, que eran las sustancias reactantes o reactivas. Pero le estamos agregando los resultados que se obtuvieron en el proceso del balanceo. Pero fíjense ustedes que como esto no es parte de un producto, ni eran sustancias que estaban reaccionando, entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar esto hacia el lado derecho como una expresión